Hoy exploraremos Iquique glorioso, conociendo las historias desde el mar hasta el auge salitrero en Humberstone, con gente que mantiene su fe intacta en una de las celebraciones religiosas más importantes de Chile. Bienvenidas y bienvenidos a Entrada Liberada. Me llamo Nicolás Rojas Inostroza y desde niño me apasionan los museos. Para mí, eran los mejores panoramas de las vacaciones. Luego me convertí en periodista patiperro por los caminos de la cultura y el patrimonio. Hoy te quiero invitar a un viaje por algunos de los museos más interesantes de Chile. ¿Y cuánto vale? Nada, po. Es Entrada Liberada. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Entrada Liberada. Adivinen dónde estamos. A nuestras espaldas, el imponente monumento al trabajador pampino desde Iquique glorioso. Se van a sorprender igual que nosotros en este programa que comenzamos a continuación con nuestro primer destino, las oficinas salitreras de Humberstone y Santa Laura. ¿Sabías que entre 1880 y 1930 la economía chilena se basó en la explotación del salitre? Viajaremos poco más de 50 kilómetros desde Iquique para comprender cómo era la vida en La Pampa, justo antes de que la Gran Depresión de 1929 y la invención del salitre sintético golpearan duramente a nuestro país. Hemos viajado unos 40 minutos desde Iquique para mostrarles un lugar fascinante. Se trata de las oficinas salitreras de Humberstone y Santa Laura, las cuales fueron declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO el año 2005. Estamos en este lugar donde miles de personas vinieron a buscar un futuro mejor amparados en el salitre y que es parte muy importante, por cierto, para entender nuestra historia. Vamos a conocer un amigo, él se llama Patricio Díaz, es el director de Patrimonio de Humberstone y Santa Laura y nos va a mostrar un lugar impresionante. Hola, busco a don Patricio Díaz. ¿Usted lo conoce? Sí, aquí está presente. ¿Usted, don Patricio Díaz? Claro, Pero qué encantado. suerte, mucho gusto. Yo soy Nicolás. Ah, de su programa de televisión. Es muy bueno ese, Sí, Entrada Liberada. bastante interesante. Educativo es lo principal. Claro, pues. Y Claro. yo venía caminando por el desierto y un amigo me dijo, usted tiene que hablar con Patricio Díaz, director de Patrimonio e Investigación de la Corporación Museo del Salitre. Correcto. Caminé harto y llegué acá, pues qué suerte. Claro, exactamente. Acá me encuentro, aquí en este patrimonio de la humanidad que hemos logrado desarrollar para el país, especialmente para que la gente conozca esto de lo que fue la historia del salitre. Bueno, y las personas que nos están viendo piensan Humberstone, pero quizás no saben qué es Humberstone y Santa Laura, ¿no? Siempre más conocido Humberstone. Correcto, es muy correcto lo que acaba de decir. Acá se complementa Humberstone y Santa Laura se complementa. Uno muestra la parte industrial, que es Santa Laura, y la parte que es más social, campamento, todo ese aspecto lo entrega Humberstone. Patricio, ¿podemos empezar a explorar esta planta? Es encantadísimo. Pasemos, pues. Pasemos, Adelante. pues Entrada Liberada junto a don Patricio aquí en Humberstone y Santa Laura. ¿Y de qué año data este lugar? Bueno, aquí esta historia comienza ya por muchos años atrás. Podríamos hablar de 1830 para poder comenzar a hablar un poco. Hay antecedentes anteriores, pero me voy a referir a ese año tan importante porque ahí viene un desarrollo económico, ya vienen inversionistas, vienen mucha gente de Europa a seguir la continuidad de la explotación de este producto. Porque hay que recordar un poco que este producto al principio se explotaba por pólvora nomás. ¿Pero por qué me refería al año 1830? Porque se descubren sus propiedades como fertilizante. Y eso hace que venga un desarrollo inmenso en esta región de inversionistas para que empiecen a construir diferentes sistemas de producción. Bueno, muy importante, vamos a poder entender cómo se produjo esta riqueza, cómo operaba la planta y a la larga cómo se impactó incluso hasta en la Guerra del Pacífico. ¿Qué tiene que ver Arturo Prat con esto? Mucho, ¿no? Claro, correcto. O el billete de 10.000 pesos. Don
Patricio, a nuestras espaldas tenemos esta planta de lixiviación que es bien imponente. ¿Qué pasaba en esta planta? Bueno, esta planta es la más importante para el proceso de obtención del salitre. Cuando uno toma desayuno en la mañana, nosotros pescamos una bolsita de té. Esta bolsita de té viene siendo el caliche. Este caliche reducido. Se introduce en el líquido, en la taza, y una breve agitación empieza el té a pasar al líquido con el color cafecito. Una vez que nosotros consideramos que ya ha concentrado este líquido, esta agua ya está concentrada en té, pescamos la bolsita y la sacamos. Se abre una llave y ese líquido sale. Lo dejamos enfriar por unos 5 días, o entre 3 a 5 días, y ese líquido empieza a enfriar y empieza a precipitar el nitrato de sodio. Y el salitre queda ahí en forma de cristales blancos. Esto es el llamado proceso de lixiviación. Bueno, muy interesante este proceso que hemos podido conocer y que fue clave para entender el desarrollo económico de Chile, ¿no? Que le debemos gran parte al salitre, clave para entender la Guerra del Pacífico y clave también que podamos entrar a la planta. Correcto, podemos entrar a la planta a ver estos estanques cómo eran por su interior. Antes de entender la lixiviación, tomaremos algunos resguardos para evitar accidentes, considerando que esta planta fue construida hacia 1870. Don Patricio, hemos llegado a un lugar clave porque aquí partía el proceso. A ver si entendí bien. Por ahí caía el caliche. Sí. Aquí había un distribuidor y abajo se emparejaba lo que caía y después se le echaba agua caliente encima, ¿no? Claro, se calentaba el agua con los espartines que habían alrededor. Claro, y está ese proceso y después caía hacia abajo. ¿Se sacaba el tapón? Se sacaba el tapón y el líquido salía para afuera caliente y después cristalizado. Claro. Y esto era un proceso que duraba como 3 días más o menos. Este proceso duraba entre 24... sí, correcto. Podríamos decir 3 días, pero son como 48 horas que duraba el proceso. 48 horas, impresionante. Después este salitre se distribuía a todo el mundo porque era muy buen fertilizante para los campos. Y claro, para la guerra también servía, ¿no? Claro, cuando fue como pólvora. Muchas gracias, don Patricio. Podemos entender la historia de Chile desde este proceso, ¿no? Estamos como en el corazón de lo que permitió el desarrollo económico y en general del país, ¿no? El ferrocarril, los edificios, los palacios que hemos visto en distintas ciudades. Vamos a explorar entonces los avances tecnológicos aquí en Santa Laura, sitio de Patrimonio Mundial, planta única en el mundo. Estoy muy emocionado, don Patricio. Ya hemos conocido el proceso de la lixiviación, pero antes de que el caliche entrara a la planta, había que molerlo. ¿Vamos a ver cómo se hacía? Don Patricio, tenemos la suerte de haber entrado a un lugar que afuera dice molienda, que el público no va a poder entrar usualmente, pero que le agradecemos la posibilidad de mostrárselo. ¿Qué se molía aquí? ¿Café? Bueno, aquí la importancia de este sector es que aquí llegaba el material de la mina, que el caliche llegaba en tamaño sobre 10 pulgadas. Hasta 15 pulgadas llegaba. Entonces, para el proceso que nosotros requeríamos de sacar el nitrato de este caliche, había que reducirlo con golpe o con chancadores que le llaman, acendradera le llaman algunos, molienda le llaman otros. Entonces, por medio de una correa transportadora, una correa que le permitía el giro, hasta dejarlo en un tamaño adecuado para que después el proceso sea más simple, para que actúe mejor el líquido en el sólido. Interesante, o sea, nos tenemos que imaginar como una piedra, o sea, como una masa, digamos, de tierra, de residuos que se molía y se transportaba hacia la planta de lixiviación. Correcto, así era. Mire que ando inteligente, entendí todo. Yo que no sabía nada del salitre. ¿Ustedes entendieron? Sí. Nos desplazamos 5 minutos hasta la ex oficina salitrera La Palma, conocida desde 1934 como Santiago Humberstone. ¿Se imaginan cómo era la vida, la entretención y el comercio en los años de auge del oro blanco?
Don Patricio, qué emoción, ya estamos al interior de Humberstone y me dijeron que este sitio es patrimonio de la humanidad, ¿es verdad? Sí, correcto. Este es parte del patrimonio junto con Santa Laura, que lo hemos visitado. Aquí nos encontramos en una parte más relevante en los aspectos social. Muy importante cómo vivía la gente, cómo se desarrollaba esa vida social en un campamento que en el fondo es una pequeña ciudad donde había de todas las cosas básicas necesarias para el buen vivir y la vida de los trabajadores. Patricio, muy emocionante estar aquí al centro de la plaza de Humberstone. Por un momento me lo imaginé lleno de personas. ¿Cómo podríamos imaginar este lugar hace 100 años? Mire, no hace mucho esta plaza se caracterizaba por el vivir diario. Los trabajos terminaban entre 5 o 6 de la tarde. Una vez que los trabajadores llegaban acá, normalmente todos los trabajadores, como esto era un campamento, venían a esta plaza. Aquí en la plaza se reunían generalmente para compartir, a ver las cosas del día a día, de las novedades. ¿Cómo se va conformando la identidad pampina aquí? La gente, las personas que llegaban a trabajar acá, de diferentes formas, solteros, algunos casados, etcétera, llegaban a vivir acá, en la siguiente generación siguió trabajando, porque la empresa le interesaba la mano de obra. ¿Y cómo lo hacía la empresa? La empresa era muy simple. Como estaba el colegio, que se había construido con ese objeto, que la gente tuviera una educación para un mayor mejoramiento de la productividad y de las personas, del mejor vivir, hace que esas personas apenas salían de 12 años. 12 años, el muchacho que salía de 12 años ya tenía oportunidad de trabajar. Esa nueva generación ya se sintió identificado con su territorio. ¿Y a nuestras espaldas qué tenemos? Tenemos la pulpería. La pulpería, entonces si yo trabajaba aquí me pagaban en ficha y yo con eso podía partir a la pulpería. Claro. Bueno, don Patricio, la gente nos está escribiendo ahora mismo, dicen quiero ir por favor a la pulpería. Vamos a la pulpería. Vamos a la pulpería. ¿Por dónde? Vamos por acá, ya al fondo está. Ando sin ficha hoy día, socio. No me han echado ficha. Va a tener que sacar un crédito. Un crédito, claro, me lo anota. Don Patricio, nos encontramos con una familia aquí y estamos en la pulpería ya, ¿o no? Correcto, aquí estamos en la pulpería, la que nos permite una interpretación de la época de la industria del salitre, de cómo las personas o las familias se abastecían de las cosas básicas. Aquí podemos ver cómo se vendía la carne. Aquí venía la persona, o sea, más bien la esposa. Aquí predominaba la esposa, el marido, muy poca referencia hay que venga a hacer compras. La persona o la esposa llegaba a montar la libretera ya, se identificaba y presentaba su identidad y después ella pedía las cosas básicas que requería para ese día de alimentación o la semana. Que eran las raciones. Las raciones. Entonces esas raciones con ello les permitía venir a comprar la carne, los abarrotes, el té, el azúcar, el aceite, todas las cosas básicas que se requieren. Cada persona que vivía en Humberstone o de la familia tenía derecho a 3 panes diarios. Esta industria se movió con ficha hasta el año 24, Ya. por ley. Después el gobierno estableció que debía establecerse las fichas ser eliminadas y trabajar en dinero. Pero la gente y la empresa vio que más conveniente era mantener una estructura parecida a la ficha y estableció los vales. Y los vales prevalecieron hasta que la industria paralizó. Bueno, y aquí tenemos el pan, ¿no? Que es muy importante. Claro. 3 raciones de pan, ¿cierto? 3 por panes al persona. día. Casi todas las personas trabajaban entre 10 a 12 horas día. Wow. Eso era el trabajo diario. Sí. O sea, se salían a las 6 y volvían a las 6. Eso es una cosa muy clásica en la industria de la minería.
Quisiera que visitemos un último punto que tiene que ver con las tradiciones que conforman la identidad pampina. ¿Podríamos Es muy ir? positivo. Vamos a conocer eso. El tiempo parece detenido en las calles de Humberston. Podemos imaginar a los trabajadores, los niños y sus madres afrontando este clima hostil del desierto de Atacama. Ahora descubriremos con don Patricio cómo se ha conformado la identidad pampina. Y don Patricio, muy interesante poder visualizar la relación de Humberston con la religiosidad popular, ¿no? Estamos cerquita de La Tirana, por ejemplo. Correcto. Podemos hablar sobre los morenos de Humberston, que me llamó mucho la atención este panel. Claro, este panel se caracteriza por los morenos de Humberston, en la cual va identificando a este personaje. Cuando todos estos pampinos o trabajadores que llegaron de diferentes lugares forman una nueva familia, hay casamiento entre diferentes nacionalidades y eso hace que la siguiente generación, porque no había una alta rotación, este trabajador nuevo, que podríamos decir que comienza a sus 12 años a trabajar en la industria, empieza a estructurarse una nueva vida de él y esa vida nueva de él forma una nueva identidad. Poco a poco él se identifica que nació en Humberston, que el otro muchacho que nació en Santa Laura. Esa identidad propia hace que ellos vayan configurando nuevas formas de vida. Y a sus alrededores también hay otros factores, por ejemplo el asunto religioso, donde aquí tenemos La Tirana. Todas las agrupaciones de esos bailes religiosos también se forman aquí en Humberston, los que van en esa fecha a bailar allá, pero van a bailar con una identidad propia. Y así la identidad se va formando poco a poco hasta formar el famoso término que nosotros le llamamos el pampino. Aquí en Humberston confluyeron diversas culturas que formaron esta identidad pampina. Chilenos, bolivianos, peruanos y europeos juntos desarrollaron una gran fortuna que, como ustedes bien saben, suele traer conflictos. Desde el Teatro de Humberston, desde esta gran edificación, nos vamos a preguntar qué tiene que ver el salitre con la Guerra del Pacífico, conocida como la Guerra del Salitre en Perú. Nos vamos a Iquique a comprender la relación entre estos dos sitios al Museo Naval y Marítimo. ¿Qué les pareció? Visitamos Humberston y Santa Laura, estas salitreras que son Patrimonio Mundial declaradas por la UNESCO, que puedes visitar cuando vengas a Iquique. Y nos trasladamos a un lugar muy vinculado, ¿no? ¿Conoces el combate naval de Iquique? Que se desarrolló el 21 de mayo de 1879 en la Guerra del Pacífico, que tuvo su origen por la explotación del salitre. Vamos a conocer el Museo Naval de Iquique. Ahí tenemos una sorpresa clave para entender el combate naval. Hemos caminado por el Paseo Baquedano hermoso y estoy buscando un amigo, el teniente Eduardo Yanquileo. ¿Usted, Eduardo? Sí, ¿cómo estás, Nicolás? ¿Cómo está? Te estaba esperando, mucho ¡Qué gusto. suerte! ¿Usted es el director del Museo Naval y Marítimo de Iquique? Así es, así que te doy la bienvenida. ¿Qué vamos a encontrar en este Museo Naval? Porque Iquique es muy famoso por su combate naval. Sí, mira, aquí nosotros tenemos 25 piezas originales de la corbeta Esmeralda, más una del Huáscar. Pero antes de eso, te voy a mostrar unos amigos que tengo preparados y que vamos a estar un poco calladitos porque está en una reunión, pero podemos interrumpir un par de minutos, ¿te parece? Ya, pues, unos amigos, unos colegas tuyos. Sí, unos colegas. Te invito. Vamos, ¿quiénes serán los colegas? Vamos. a ver. Ya. Este museo es gratuito, ¿no? Ah, es gratuito.
Hola, disculpen. Vengo al Museo Naval y nos dijeron que ustedes eran personajes de la historia. A usted lo he visto en el billete de 10.000 pesos, parece, ¿no? Sí, efectivamente soy el comandante Arturo Prat Chacón. ¿Arturo Prat Chacón es usted? Sí es. Ustedes habían visto a Arturo Prat Chacón, estoy demasiado emocionado. Arturo, ¿cómo estás, Nicolás? Muy bien. Mucho gusto. Gusto conocerlo. ¿Y usted, disculpe? Carlos Condel, Carlos Condel. comandante de la comanda. Entonces, usted capturó esta fragata de independencia que era peruana y la capturó para Chile. Tenemos dos héroes y usted, sargento Aldea, cuéntenos sobre su historia. Yo soy el sargento segundo de artillería de Marina, Juan de Dios Aldea Fonseca. Mi puesto en la Esmeralda como artillero de Marina era saltar al abordaje en caso de que fuera requerido, y así lo hizo mi comandante Prat. ¿Y usted también saltó al abordaje? Yo lo acompañé en el salto al abordaje. Impresionante vivir la historia con ustedes y yo quiero cumplir un sueño. ¿Nos podemos tomar una foto al final? Sí, perfecto. ¿Nos podemos poner aquí todos? Yo no traje el uniforme, pero bueno, soy de los marinos de verde. Ahí está. Ahí, saludando. Impresionante haber viajado en el tiempo con estos personajes heroicos de la Guerra del Pacífico y vamos a seguir explorando la historia con algo que tiene mucho que ver con Arturo Prat. ¿Vamos a la siguiente sala? ¿Qué les pareció conocer a Arturo Prat y sus amigos? Impresionante lo que hemos vivido aquí y ahora estamos con nuestro amigo Eduardo Melipil, el es curador del Museo Naval y Marítimo de Iquique. ¿Cómo está, Eduardo? Hola Saludos. Nicolás, mucho gusto. Bienvenido nuevamente a nuestra sala que ocupa un espacio dentro del Museo Militar Tarapacá y que alberga 25 piezas originales de la corbeta Esmeralda más una del monitor Huáscar. O sea, todo lo que vemos aquí estuvo en la Esmeralda que ahora está hundida, que podemos verla aquí de fondo, ¿no? Que uno conoce esta clásica boya y aquí abajo está así la Esmeralda. Correcto. Eso es una representación del pecio, como estaría hoy día bajo el fondo del mar. Impresionante, ¿eh? ¿Les gustaría conocer la Esmeralda? Vamos a hacer un esfuerzo a ver si vamos a dar una vuelta ahí por el mar. Y Eduardo, tú nos querías mostrar este objeto. ¿Por qué te parece tan importante? Sí, dentro de los objetos que ocupó el comandante del buque, y que fue el último, en este caso el comandante Arturo Prat Chacón, fue el lavamano de su camarote. Y ese es el original que fue rescatado desde el fondo del mar, justo en el pecio mismo donde está hundida la Esmeralda, y que afortunadamente, producto de los reiterados golpes y espolonazos que recibió, no se dañó y el lavamano en este caso está intacto. ¡Wow! Impresionante, ¿eh? Dentro de esta sala, como te decía, hay 25 objetos, pero vamos a ir a conocer uno muy relevante y que es el objeto más querido que tenemos en el museo. Y te lo voy a decir por qué. Dentro de todo lo que ocurrió en el combate, tal como el lavamanos del comandante, del camarote del comandante, tenemos este frasco medicinal que está ahí, que conserva intacto su contenido. Y este frasco era parte de la botica, de la enfermería del buque de aquella época, que se mantiene intacto. No sabemos qué es lo que es penicilina, no puede ser, porque la penicilina se inventó posterior al combate naval de Iquique. Lo relevante es mantenerlo de esa forma, cosa que no se rompa la magia de tener un objeto con todo lo que tiene dentro, la atmósfera, el líquido y el polvo, que es parte de la época del combate naval de Iquique. Yo diría que podría ser un poquito de sal con alcohol, pero no tiene ninguna lógica, ¿no? Sí. Usted podrá hacer sus teorías cuando venga. ¿Cuál es la gran joya que se rescató de la Esmeralda? Si pudiéramos decir el objeto más valioso, ¿cuál sería? Sí, el objeto más importante y valioso que tenemos de la corbeta Esmeralda, y no es por ensancharme o creerme con el museo nuestro, es la baranda original de la corbeta Esmeralda. Esta estructura de madera que está acá, que parece ser de fierro, Nicolás. Parece ser fierro, pero en realidad es de madera. ¿Ya? Oh. Esta increíblemente estuvo 100 años bajo el fondo del mar. En el centenario del combate se extrae esta majestuosa estructura de madera que era el lugar preciso donde Arturo Prat arengó a su votación. De aquí, él le dijo esas palabras que quedaron inmortalizadas hasta el día de hoy y que todo niño y hasta el más anciano de nuestro país recuerda que es la arenga de Arturo Prat. Si pueden enfocar arriba, se va a apreciar dónde estaba la baranda.
en este caso en el castillo de popa, Que en la aparece arriba. esa misma que está arriba, que en la fotografía no aparece completa, porque aparecen solamente la balustrada, pero con 4 de ellos, pero acá está completa, que nos daría un ancho real que tenía, en este caso, la Esmeralda en el lugar donde estaba instalada, que era la popa o la toldilla del buque, ¿ya? Acá Arturo Prat puso sus manos, así como todos los marinos que eran parte de la dotación ese día 21 de mayo del año 1879. Eduardo, ¿podemos viajar en el tiempo y recordar esa mítica arenga de Arturo Prat en el combate naval? Por supuesto. Muchachos, la contienda es desigual. Nunca se ha arriado la bandera ante el enemigo y espero que esta no sea la ocasión de hacerlo. Mientras yo viva, esa bandera flameará en su lugar. Y si yo muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber. ¡Viva Chile! Con esas palabras, no solo comprometió a la dotación de la corbeta Esmeralda, sino que comprometió a todo Chile. Así que, para los destinos de la guerra del Pacífico, la arenga de Arturo Prat fue fundamental. Te queremos agradecer por este recorrido e invitar a la gente a venir a este lugar. ¿Por qué deberían venir? Bueno, los invito a venir al Museo Naval de Iquique porque acá va a encontrar las piezas originales de la corbeta Esmeralda y va a conocer la historia en sí de lo que fue el combate naval de Iquique. Increíbles los objetos que hemos conocido de la corbeta Esmeralda hundida por aquí cerquita en 1879. Pero ¿sabían que en Iquique hay una representación a escala real de este histórico buque? Está a poco más de 1 kilómetro. ¿Lo vamos a conocer? Vamos, entrada liberada. Estamos muy felices porque hemos llegado al Museo Corbeta Esmeralda y estamos con Miguel Riquelme, su director. ¿Cómo está, Miguel? Muy bien, encantado de tenerlos por acá. Es un tremendo agrado poder mostrarles a toda la teleaudiencia lo que significa y qué tenemos para mostrar en el Museo Corbeta Esmeralda. Bueno, la primera pregunta que uno se hace, esta no es la Esmeralda original, ¿cierto? No, por supuesto, la original está entre 36 y 42 metros de profundidad en la rada de Iquique, aquí bien cerca de donde nos encontramos nosotros. ¿Cuál es la forma correcta de llamar esto? ¿No es una réplica o sí de la Esmeralda? Es una representación en escala 1:1. La réplica entendemos que tiene que ser algo que haga lo mismo que el original, que esté construido con los mismos materiales, y esta representación no navega, no dispara, nada de eso, pero sí representa todos los espacios, las dimensiones, los interiores del buque, como era la corbeta Esmeralda. Bueno, ya no puedo más de la curiosidad. ¿Podemos subir a la corbeta Esmeralda? Embarquémonos. Embarquémonos, vamos. Miguel, ya estamos al interior y atravesamos un pasillo. ¿Dónde llegamos? Nos encontramos ahora en la cámara del comandante. Aquí en este espacio el comandante tenía un baño, una mesa donde él hacía su ejercicio de alimentación, y además en esta mesa seguramente aquí hacía sus reuniones con los oficiales para ver temas propios del buque. El entrenamiento, la parte logística, las actividades que tienen que realizar. Nótese que tenemos una palmatoria, Sí. y que está adaptada para los movimientos del buque. No. O sea, no, esta no se derrama.
No, se ¿No? mantiene siempre vertical porque ¿Habían tiene visto esto? más pesada la parte de abajo. Oh, demasiado. La palmatoria, ¿tiene algún nombre en especial? No, ¿Palmatoria no. naval? ¿No? Bueno, recordemos que en esos tiempos había que mandar cartas, ¿no? Era una comunicación que demoraba bastantes días. Varios días porque había que dejarla en un puerto y cuando pasara un buque que llegara al puerto de destino la carta, ahí recién la tomaban, la embarcaban y después dejarla. Sí. Correo era hartos días. Claro, imagínese esos días de espera, ¿no? Mandándole una carta a un ser querido que llegara y uno ahí pensando, mirando en las estrellas, pensando en Carmela, por ejemplo. Hay un guardiamarina, que es el guardiamarina Ernesto Riquelme, que la historia también lo destaca como el que fue el que disparó el último cañonazo cuando el buque se estaba hundiendo. En la noche del 20 de mayo, él tocaba el violín y tocó algunas piezas sin saber lo que iba a ocurrir al otro día. Y por eso tenemos un violín ahí para representarlo. Bueno, Miguel, y estamos por aquí, en esta cubierta, y me llama muchísimo la atención que hay una campana por acá. ¿Para qué servía esta campana? Mira, esta campana, esta es una réplica, porque es exactamente igual a la que se encuentra en la Escuela Naval, en Valparaíso, y que es la original de la corbeta Esmeralda. Y esa campana, la de la Escuela Naval, se toca todos los 21 de mayo en la ceremonia que se hace en la Plaza Sotomayor, y se toca a las 12:10, que es la hora que se hundió la Esmeralda. En estos precisos momentos recordamos el hundimiento de la gloriosa corbeta Esmeralda hace ya 143 años. ¿Podríamos tocar esa campana? Vamos a hacer la excepción por esta vez. ¿Sí? ¿Estamos autorizados? Por supuesto. ¿Vamos a pasar por acá abajo? Sí, sí. Aquí, eso, ven. Yo fui marino, uno que ha sido marino. Uno que ha sido como dice marino, la película. El uso de esta campana es para avisar a la dotación o a otros buques algo. En caso de que el buque vaya navegando, por ejemplo, en condición de neblina, baja visibilidad, se va picando la campana para que los otros buques sepan, se escuche. Ah, anda un buque, y se tomen todas las previsiones. En caso de que haya alguna emergencia en el buque, también se pica, se hace sonar, por ejemplo, si hay un incendio. Entonces todo el mundo escucha la campana y sube a cubrir sus puestos. Si hay combate o cualquier otra, si alguien se cae al agua, peligro de choque, o sea, cualquier emergencia también, esa campana tenía una función muy especial. Súper. ¿Y si alguien se cae al agua? Por ejemplo, alguien del equipo de entrada liberada cayera al agua. ¿Cómo podríamos avisar? ¿Cómo se toca? Se toca repetidamente, varias veces. Ya, sí. vamos a imaginar que alguien se cayó al agua. Ya. Ya, vamos entonces. Ayúdanos porque se nos cayó alguien al agua. ¿Está bien o no? ¿Se entendió? Bueno, era broma, está todo el equipo a salvo, pero queríamos mostrarles cómo suena esta campana. Así Emocionante. es. Sí. El 21 de mayo de 1879 se enfrentaron el monitor peruano Huáscar y la corbeta chilena Esmeralda en el contexto de la Guerra del Pacífico. ¿Por qué el combate naval de Iquique constituye uno de los hitos más importantes de la historia de Chile? Miguel, imaginemos que estamos en el 21 de mayo de 1879. Hay un lugar que es clave en el combate, ¿cierto? Exactamente, y ese lugar se llama, siendo todo el buque importante, pero este sector denominado Toldilla y Puente de Mando es el lugar desde donde se dirige el combate. Así es, pues el abordaje, ¿dónde fue? ¿Por dónde saltó Prat? El lugar del abordaje está aquí. ¡Qué emoción! justamente Vamos a ir acá. al lugar del abordaje, muchachos y muchachas.
al abordaje, muchachos, y se produce aquí, en este Aquí. sector. Exactamente. Bueno, yo en el espolornazo me imagino que es como que le hacen un hoyo al barco, ¿no? Claro, Para que se hunda. claro. Bueno, ¿y qué significó el combate naval para Iquique y para Chile, la significancia simbólica? Estaba esperando esa pregunta. Muy bien. Porque, ¿qué pasa? Cuando el buque se hunde sin rendirse, en paralelo, en la zona central del país, no había mucho interés por un desierto en el norte, a miles de kilómetros de distancia, y no había mucha preocupación. Pero cuando ocurre esta situación, cuando ven que hay un marino chileno con toda su tripulación que mueren combatiendo, eso enciende los ánimos y hace que los cuarteles se llenen. Se llenan los cuarteles de voluntarios porque todos querían seguir el ejemplo de Arturo Prat y su tripulación. Y por eso es que se dice que la guerra del Pacífico se empieza a ganar aquí, en el combate naval de Iquique. Aquí se empieza a ganar la guerra del Pacífico. Impresionante, Miguel, esta historia que pudimos vivir acá en el Museo Corbeta Esmeralda. También en Talcahuano pueden visitar el Huáscar, que es otro Así es. lugar lleno de historia. Y te queremos agradecer por este recorrido, estamos muy contentos, hemos aprendido mucho y te queremos invitar a que le cuentes a las personas por qué deberían venir a conocer el Museo Corbeta Esmeralda. Porque se produce un antes y un después. Antes de venir al Museo Corbeta Esmeralda soy chileno, patriota y todo lo demás que podamos adornar eso. Pero cuando uno termina el tour, se lleva este pedazo de historia y se siente muchísimo, no digo mucho, muchísimo más orgulloso de ser chileno. Por eso digo que hay un antes y un después a la visita del Museo Corbeta Esmeralda. Qué suerte hemos tenido de recorrer el Museo Corbeta Esmeralda aquí en el Paseo Patricio Lynch de Iquique. Y vamos a seguir nuestro viaje por este Iquique glorioso desde el punto de vista de su patrimonio vivo. Y tiene mucho que ver porque sabían que Arturo Prat era devoto de la Virgen del Carmen. Nos vamos a trasladar hasta el pueblo de La Tirana para conocer el Museo de la Vivencia Religiosa. Seguimos explorando por mar y tierra la región de Tarapacá. Viajaremos 75 kilómetros desde Iquique para conocer una histórica fiesta que se celebra hace más de 400 años en honor a la Virgen del Carmen de La Tirana. ¿Cómo la cultura de los pueblos originarios se mezcló con la española? Estoy muy emocionado, toda la vida quise estar aquí. Probablemente ustedes también quieran conocer La Tirana. Estamos con Carla Aguilera, directora del Museo de la Vivencia Religiosa del Norte Grande. ¿Cómo estás, Carla? Muy bien, Nicolás, muy bien. Aquí contenta de que estén aquí con nosotros en el pueblo de La Tirana y contenta de estar en este lugar que es la Cruz del Calvario, espacio muy particular dentro de este pueblo santuario que lo llamamos en tiempos de festividades. Bueno, el personaje como yo nunca han venido a La Tirana. Cuéntanos en qué parte del pueblo estamos. Sí, aquí estamos en el acceso del pueblo. Aquí, como ven, a mis espaldas efectivamente está la cruz, está Cristo, que es el lugar y el espacio que nos da, es el inicio de cada festividad. Aquí se pide permiso para poder iniciar la fiesta. Y un lugar que vamos a recorrer, que es la calle que está aquí lateral, es donde cantamos campos naturales, donde nos vamos acercando al lugar a los pies de la Chinita, que prontamente van a conectar esto que les estoy contando. Y aquí toda fiesta inicia y cuando termina volvemos aquí a cerrar el ciclo. Campos Naturales es un canto que tenemos todos los bailes religiosos, que son más de 200 bailes religiosos que llegan acá a celebrar la Virgen del Carmen el 16 de julio de cada año. Y es el canto que se hace desde este punto hasta llegar hasta la puerta del santuario. Le pedimos permiso a esta pampa, a este territorio. Carla, me llama mucho la atención esa cruz con flores. ¿Podemos ir a verla? Sí, claro, vamos a verla. Carla, ya estamos junto a esta cruz de flores. Cuéntanos la historia, ¿por qué? Yo nunca había visto. ¿Ustedes sí? ¿Una cruz de flores?
Sí, aquí donde está la Cruz de Flores, antiguamente los bailes religiosos hacíamos la entrada acá. Esta era la Cruz del Calvario, el espacio de la Cruz del Calvario. Entonces hoy día llega un momento en que se cambia este espacio aquí al frente donde estuvimos al inicio y aquí se consolida esta cruz como una cruz de mayo. Las personas que viven alrededor de esta cruz son los que tienen a cargo la cruz y la decoran. Y ahora que estamos en el mes de mayo, comienza la festividad de esta cruz y ellos empiezan ya, tienen que volver a decorarla, se le hacen cantos, rezos. Muchas gracias, Carla, por contarnos la historia de esta Cruz de Mayo, de una tradición centenaria que, pese a que van cambiando algunos lugares, es la misma tradición, ¿no? Que sigue tomando fuerza a lo largo del tiempo. Exacto. Bueno, podemos caminar hacia el santuario, ¿te parece? Sí, caminamos hacia el santuario ¿Sí? y por No, el campo natural. No es para allá, es para acá. Para acá, hacia el muy bien. oriente. Para que no se pierdan, ¿no? Es Hacia para el acá. oriente. La fiesta de la Tirana se realiza cada año entre el 10 y el 20 de julio. Este pueblo tarapaqueño, de alrededor de 1000 habitantes, recibe más de 200.000 visitantes que vienen a saludar y agradecer a la Virgen. Carla, hemos bajado las escaleras en el Santuario de la Tirana y ya estamos en el Museo de la Vivencia Religiosa del Norte Grande, ¿cierto? Sí, exacto. Lindo nombre, ¿eh? Sí. ¿Por qué ustedes hablan del Norte Grande? ¿A qué se refieren con el Norte Grande? Al Norte Grande nos referimos a todo este espacio cultural religioso que principalmente llega a este enclave que es el corazón como de la fe, que le llamamos nosotros, ¿cierto? Desde Antofagasta, desde Arica, Tocopilla, de todas estas ciudades, de todas estas regiones, llegan a participar de la fiesta. También invitados desde la cuarta región, también llegan aquí desde Santiago. Entonces, nuestro territorio, el territorio que abarca donde llega el Santuario de la Tirana, es este Norte Grande, que es este peregrino que llega aquí año por año. Bueno, que es muy interesante este norte, cómo ha ido cambiando. En este capítulo hemos visto la Guerra del Pacífico, cómo ha reconfigurado este territorio, ¿no? Gran parte era peruana, boliviana, y aquí vamos a hablar sobre este sincretismo cultural. Pero, Carla, te quería preguntar sobre este personaje que nos da la bienvenida. ¿Por qué es lo primero que uno ve y quién es? Sí, aquí el sicuri es uno de los que uno puede encontrar dentro de todo el sector andino, de las personas que tocan, músicos más antiguos que podemos encontrar en la zona. Y le dan musicalidad a las festividades que puedes encontrar aquí de la región, de las fiestas patronales más bien. Carla, es fascinante la fiesta de la Tirana, que probablemente usted conoce, pero vamos a hablar sobre los orígenes de esta religiosidad popular, ¿no? Sí. ¿Qué pasa cuando llegan los españoles y se encuentran con las culturas andinas? Aquí en esta síntesis, en este encuentro de estos dos mundos, como le dicen en otros lugares, ¿cierto? Resultado de ello que es muy potente es este calendario andino, ¿ya? Por eso aquí podemos ver relacionado también las celebraciones de cuando viene el tiempo de primavera, de carnavales, todo asociado a alguna festividad religiosa. Y aquí vemos a San Lorenzo, a la Asunta, a la Virgen de las Peñas, San José, la Cruz de Mayo. O sea, está todo relacionado con la tierra, con lo que está pasando en nuestro entorno en cuanto a la fe. No se separa. Es increíble el colorido que hemos visto en las culturas del norte de Chile, ¿no? Que contrasta mucho con esa idea que uno podría tener, que es una zona desértica, plana, con una cultura muy viva y con bailes, colores y todo este sincretismo cultural que estamos descubriendo. Y quisiera saber qué relación tenían los trabajadores del salitre con la Virgen del Carmen. Aquí hay una vitrina que está dedicada a ella por el aporte salitrero que hace a la fiesta de la Tirana. Si se fijan, aquí podemos explicar parte del proceso de chilenización. La Virgen empieza a aparecer como está en la imagen detrás tuyo, ¿cierto? Con las banderas muy marcadas, con nuestros héroes patrios. Así también aparecen cosas características que podemos nombrar como objetos que uno puede identificar, ¿cierto? Sin ser de la zona, las coronas de lata, que son súper características.
que de alguna forma no teníamos las naturales en ese tiempo, pero ellos las transforman en esto y así decoramos, por ejemplo, las cruces con las que uno se encuentra al llegar al santuario. Son parte de la fiesta y participan así, también en la forma de organización. Hay muchos elementos que se recogen de la Pampa y que están aquí arraigados en la fiesta de la Tirana. Bueno, y que uno podría entender la historia del salitre también desde este museo, porque hay fichas, por ejemplo, con las que les pagaban a los trabajadores, hay documentos, fotografías, y nos contaban en Humberstone que para los trabajadores era muy importante venir a la Tirana y bailarle a la Virgen. Estamos en esta sala preciosa con 23 cortes de danza. ¿Qué significa cortes de danza? Son los tipos de danza que uno va a encontrar dentro de la festividad específicamente de julio, ¿ya? Donde, por ejemplo, vemos un moreno que es el que está en el maniquí que está con la matraca en las manos. Tú vas a encontrar 20 morenos dentro de la fiesta. Todos tienen distintos colores, trajes muy similares, pero distintos colores. Unos usan capita, otros no. El turbante, otros no. ¿Hay algún corte de baile que podríamos decir que es más importante o que tenga más tradición? Los chinos, porque son los que acompañan a la Virgen, por la antigüedad, la cuyaca y el chuncho, que aquí está el hombre y la mujer. ¿Uno va a comprarse un traje o uno se lo tiene que hacer? ¿Cómo Normalmente, bueno, hay unos que se mandan a hacer, hay modistas que se dedican a hacer trajes hay unos que hacen de distintos tipos de trajes. No, yo hago solamente para diabladas. Por ejemplo, los gitanos, hay gitanos que ellos se juntan como grupo y ellos decoran sus trajes. Dentro de la familia hay alguien que borda o que hace traje. Entonces siempre está ligado a un tema familiar. Qué bonito, como la vivencia religiosa, y veíamos recién cómo uno vive con esta pasión o con esta devoción a la Virgen y también muere, ¿no? Se va en la urna con esta vestimenta. Es muy significativo. Increíbles los trajes que acabamos de ver, Carla, pero tengo una pregunta porque estamos en la Tirana y he leído y he escuchado harto sobre una ñusta. ¿Por qué la Tirana se llama la Tirana? Ahí hay dos cosas. El nombre del pueblo, ¿cierto? La localidad que es la Tirana, y la raíz de esto que da cuenta cuando la ñusta, que cierto era originaria de estas tierras, se enamora de Vasco de Almeida, le perdona la vida, no así a todo el resto de extranjeros que llegaron por estas tierras y lo mataron inmediatamente. Le perdona la vida y en este diálogo ella se enamora, ambos se enamoran, y él la convence de esta cristiandad, la bautiza, y eso se toma como tradición a su pueblo, entonces los matan a ambos. Y ahí es donde ellos, en su lecho de muerte, ella pide que los entierren juntos. Y aquí, como podemos ver detrás nuestro, ¿cierto? En los cuadros van a ver que años después, un fray encuentra una ermita con una cruz, que es donde se dice que están enterrados la ñusta y Vasco de Almeida en estas tierras. Y es de ahí donde empieza esta un poco peregrinación y relación con la Virgen del Carmen, porque esta cruz seguramente tenía la imagen de la Virgen. O sea, Romeo y Julieta se quedan chicos con esta historia, ¿no? Y aquí vemos cómo están enterrando la ñusta ahí antes de morir, ¿no? Como discute con los súbditos. Cuando lo que tú nos decías, la están bautizando a la fe católica. Bueno, estamos hablando que esta historia fue 1500 y algo, ¿no? Cuando llega Diego de Almagro, 1530 y algo. Y qué bonita es la historia, ¿eh? Más de 400 años después hay una fiesta que se celebra por esto. Exacto. Se viene a saludar a la Virgen. En el museo nos guardan una sorpresa. En exclusiva, para entrada liberada, podremos ver a la Virgen del Carmen peregrina, imagen que es venerada por cientos de miles de personas en la procesión de esta fiesta religiosa. Estamos viviendo un momento único porque gracias al Santuario de la Tirana y gracias al museo vamos a poder mostrarles en exclusiva a la Virgen peregrina, ¿cierto, Carla? Sí, a la Virgen del Carmen, que es nuestra Virgen peregrina.
Sí, es bien emocionante estar junto a esta imagen de la Virgen que vienen miles y miles de personas hace cientos de años a esta procesión, a este saludo, que no solo dura un día, ¿cierto? ¿Cuánto dura esta fiesta en julio? Dura 10 días. 10 días. Empieza el 10 de julio y termina normalmente el 20 de julio, donde se cierran las puertas simbólicamente y ya se entrega el santuario nuevamente a la comunidad aquí en La Tirana. Y con ella es una relación súper especial porque ella como va, está siempre lejos. En la fiesta está siempre lejos tuyo porque Manuel anda arriba en la procesión, está arriba porque hay que bajarla con la cinta, pero siempre es la que está lejos. Entonces tenerla cerca es como una cosa muy, como no se puede describir tan claro el sentimiento, pero es bien emocionante estar cerca de ella, siendo que es la que siempre nos vigila desde más arriba. En este caso el museo nos acompaña desde la cripta hacia el espacio del museo. Bueno, un privilegio que podemos compartir con ustedes a través de la televisión. Es bien emocionante estar aquí. Y es muy bonito que si bien es un símbolo de la patria de Chile, hoy día la Virgen une a personas que vienen de Perú, de Bolivia, de Argentina, de distintas ciudades, a bailar, a saludar, a agradecer a la Virgen. Tú ese día del 16 de julio a las 3 de la tarde, que comienza la procesión de manera histórica de toda la vida, tú puedes cargar, pedir permiso y puedes cargar en las varas a la Virgen como si fueras alguien de acá, tal y cual. Y si esa es tu manda, tú lo puedes hacer incorporándote a la fila y cargando la imagen. Llevamos en camino desde La Tirana a Iquique. Cuando ustedes vengan podrán tomar una van como estas que en poco más de una hora los va a conectar con estas fascinantes ciudades. Desde las alturas de la región de Tarapacá nos desplazamos ahora hasta el mar para comenzar a vivir los últimos minutos de exploración de la región de Tarapacá, pero esta vez desde el mar. ¿Nos pasamos nomás? Al abordaje, muchachos. Eso. A nuestras espaldas tenemos la vista de la ciudad de Iquique, parte de la región de Tarapacá que hemos podido conocer en este capítulo de Entrada Liberada. Y vamos a un lugar profundamente histórico. ¿Por qué? Usted dirá, ¿dónde está la Esmeralda hundida? Lo vamos a saber a continuación porque vamos hasta La Boya, donde se encuentra el histórico buque chileno. Bueno, estimados pasajeros, sean bienvenidos a la lancha Abuelita Irma. Ustedes acaban de embarcar en el histórico Muelle Prat. Ese muelle fue construido hace más de 100 años, en el año 1900, y es patrimonio nacional. Y el objetivo principal era vender más salitre. Ese era el objetivo. Bueno, estamos en la puesta de sol, el sol ya va cayendo, y esta vista es espectacular. Nos dirigimos derecho a La Boya. La Boya señaliza el lugar exacto donde fue el combate entre el Huáscar y la Esmeralda. Ahí fue que el Huáscar le da el primer espolonazo, el primer choque. Ahí fue cuando nuestro capitán Arturo Prat grita: ¡al abordaje, muchachos! Lamentablemente, solo lo acompaña el sargento Aldea en el primer espolonazo. Ambos encuentran la muerte en la cubierta del Huáscar. Al abordaje, muchachos, dijo el valiente Arturo Prat el 21 de mayo de 1879. Hoy tenemos la fortuna de mostrarles el exacto lugar donde está hundida la Esmeralda desde el combate naval de Iquique. Y nos comenzamos a despedir de la maravillosa región de Tarapacá que hemos explorado desde el salitre, desde la Guerra del Pacífico, desde su patrimonio religioso y desde el valor y la amabilidad de su gente. Muchas gracias por su sintonía. Y nos vemos en otro fascinante viaje por Chile y sus museos en Entrada Liberada. Un rin raja al misterio, entrada liberada. Queremos vernos en acción. No es eso lo que quieren todos, entrada liberada. No es eso lo que quieren todos.